ti se te da muy bien predecir más o menos las, ¿no? Bueno, Yo cuando creo que ya estamos hasta estamos, creo que ya nos están grabando. Hola, buenas a todos los que estéis viendo este programa. Es especialmente emocionante para nosotros porque nos volvemos a reunir en un foro lucense 4 años después del último y lo hacemos con los protagonistas de ese último, que fue el 4 de marzo de hace 4 años y fue para hablar del COVID. Y también vamos a volver ahora a hablar del COVID. Digo casi todos porque nos falta una persona que no pudo venir, pero el resto estamos todos. Y entonces vamos a arrancar este programa recordando lo que se decía en aquel programa que, por contextualizar, les explico. Creo que sabíamos que venía de China la pandemia, que había mucha incidencia en Italia y que había habido un muerto en España, creo, en aquel momento. Con nosotros está, como estaba hace 4 años, Rafael Monte, director asistencial de Lula, y vamos a escuchar lo que decía en aquel programa. Yo cuando escucho las declaraciones del director de la agencia de alertas, Fernando Simón, creo que se llama, Sí, lo está me explicando. parece un hombre sensato, portavoz de un grupo de expertos que se ve que saben de lo que hablan, y me parece que las indicaciones que está dando tienen mucho sentido y que están guiadas por criterios técnicos y profesionales, ¿no? Bueno, hemos sido buenos, Jorge, Podría haber sido peor, ¿no? porque te recuerdo por lo menos por mi voz que habías dicho que no era necesario, no iba a ser necesario el uso de mascarillas. Bueno, ¿qué respondo primero? Simón o las mascarillas. Lo de Simón, sí, maldita hemeroteca, ¿no? Eh, a ver, yo creo que pasa como con lo de las mascarillas, ¿no? Lo que Fernando Simón intentaba transmitir en aquel momento eran los conocimientos que se tenía en aquel momento sobre la situación epidemiológica y lo que se conocía respecto a la capacidad de transmisión del virus, ¿no? Y la previsión que hizo es evidente que estaba equivocada, como la que hice yo y la que hizo todo el mundo. Yo creo que nos sobrepasó un poco la situación, una catástrofe sanitaria de la que nadie pensaba que iba a tener el tamaño que tuvo, ¿no? Y eso incluye a Fernando Simón, ¿no? Es verdad que luego, al pasar del tiempo, claro, este hombre tenía una exposición pública, diaria, mañana, tarde y noche, de la que es muy difícil escapar, ¿no? Porque luego los acontecimientos pues lo superaban todos los días, ¿no? Yo recuerdo en aquella época, cuando ya teníamos encima la infección, eh, cómo el día a día te superaba. Tomabas decisiones a veces a las 9 de la mañana que a las 3 de la tarde estaban superadas, ¿no? Y en 24 horas tenías que cambiar o adaptarte a una situación nueva que a las 9 del día anterior te parecía increíble, ¿no? Que en 24 horas esas medidas que habías tomado pues no servían para... Y Vamos esto a, sobrepasó a Simón y a todos, ¿no? vamos a seguir presentando y luego nos explicas. Está con nosotros María Piñeiro también, experta en periodismo sanitario. Vamos a escuchar también lo que decía hace 4 años. Es un trabajo dificilísimo el que está haciendo el sistema sanitario, pero el nuestro también es muy difícil porque realmente es muy complicado estar bien informado. Es muy difícil, hay muchísimas fuentes solventes contradiciendo. Seguro que ese día, María, no te imaginabas que ibas a escribir cientos de No, páginas. la verdad es que no, la verdad es que no. Me imaginaba que algunas sí, pero quizás no tantas como las que escribí. Y mira, al final fui encontrando fuentes, por lo menos las suficientes para llegar hasta aquí. Recuerdo que en el periódico... Bueno, vamos a seguir presentando Venga, luego, sí. y luego hablamos de los cientos de páginas que se publicaron. También está Cristina Fente, farmacéutica. Vamos a escucharla. Su corte de hace 4 años también es curioso. Las mascarillas, hasta ahora, yo la recibí hoy. Después de buscarlas, pues no las había en ningún proveedor. Las encontré en un proveedor distinto a los normales y bueno, me ha suministrado 250. Me imagino que se acabarán muy rápido, mañana mismo, ¿eh? Salen más caras.
350 mascarillas. Era, Miles lo de libros. habías dicho como un gran logro conseguir 350 Sí. mascarillas. Cuéntanos. Pues fue una odisea todo. Yo me enfermé el día 8, cerraron la farmacia y desde, bueno, cuando volví del hospital, pues me dediqué en la habitación a buscar mascarillas por todas partes. Había como grupos de WhatsApp de farmacéuticos donde pues te decían, tal proveedor las tiene, tal. Hablamos con gente que no era del mundo sanitario ni nada de esto, que se habían metido a traer cargamentos de China, perdimos dinero algunos, A Coldo no lo conocí. pero a muchos otros. Y bueno, Perdona, vamos a fue presentar una cosa curiosa. al último que nos falta. Juan Agras Hostelero. En ese programa estaba Nadia Abelleira, que era, o sea, trabajaba en una agencia de viajes y representaba un poco los sectores productivos, por llamarnos de alguna manera, ¿no? Por tanto, tú no tienes corte de lo que sucedió hace 4 años, pero tienes escuela de haber vivido la pandemia desde la hostelería, que es fue uno de los puntos más complejos. Sí, bueno, a nosotros fue un golpe durísimo. Yo particularmente, que me he dedicado al ocio nocturno, nos sentimos un poco pues, la cabeza de turco de algo que no comprendíamos, como creo que le pasaba a todo el mundo, lo que estaban diciendo. Se hablaba de la incidencia en Italia, se hablaba de un muerto, y nosotros decíamos, ¿y por qué nos cierran a nosotros? ¿Por qué a nosotros, que nunca hemos existido para nadie, porque el ocio nocturno estábamos ahí, éramos como un sector que no existía, y nos cerraron como si fuéramos los culpables? El resto de hostelería, los hoteles se vieron coartados porque no hubo movilidad, entonces pasaron a cero, y la hostelería, digamos, normal, lo que son cafeterías, restaurantes y demás, pues también llevaron un golpe espectacular, porque claro, no lo comprendes, no se puede salir, se corta toda actividad social, y la hostelería es donde en España llevamos a cabo nuestra actividad social, realmente. O sea, fue durísimo. Por recuperar el tema del periódico, recuerdo que dedicábamos como 25 o 30 páginas al principio y rascábamos información de donde podíamos. Tú, María, tenías pues, fuentes en el hospital, en el sector sanitario, pero supongo que en ese momento tuviste que ampliarlas y o incluso a las que tenías, tuviste que forzarlas un poco llamándolas todos los días, o cómo recuerdas el flujo laboral. Claro, yo recuerdo que al principio fue menos difícil de lo que yo esperaba, porque yo pensaba, va a estar la gente tan ocupada que es que no me va a coger nadie el teléfono, o sea, ¿cómo voy a hacer yo para hablar con un médico en esta circunstancia? Pero claro, ¿qué pasaba? Que, o sea, el problema era hablar, pues más bien con alguien de la gerencia o con alguien que se dedicara a la organización, porque lo llamativo es que al principio se redujeron muchísimo, por ejemplo, las urgencias, toda la actividad urgente. La actividad programada empezó a caer a mínimos y la urgente empezó casi a desaparecer, que es una cosa... La urgente no COVID. Sí, la urgencia no COVID. Bueno, y es que al principio, vamos a ver, o sea, es que al principio hubo un paciente con COVID en Lugo que ingresó estando sano. O sea, es un señor que ingresó por precaución. El primer paciente que tuvo COVID de Lugo ingresó por precaución porque, claro, era tal la extrañeza, a ver qué le pasa, vamos a estudiar, bueno, que todo salga bien y tal, que en otras circunstancias ese señor no hubiera ingresado. Entonces, quiero decir con esto que al final sí hubo más disponibilidad para hablar con los medios de la que yo esperaba inicialmente. O sea, hubo que rascar fuentes de los sitios más insospechados y yo tengo que decir que en ese aspecto conocí a gente interesantísima, como el señor especialista en aerosoles. El señor aerosoles. Le llamamos el señor aerosoles. Es que, o sea, son fuentes muy curiosas que no hubiera hecho en otras circunstancias. Me llama especialmente la atención que la gente no enfermaba de otras cosas. ¿Qué explicación tiene eso? O sea, había muchas menos... Enfermaba de otras cosas, seguro. Pero no iba... Pero no iban al hospital, tenían más miedo del COVID que de los dolores torácicos, ¿no? Las cirugías urgentes se siguieron haciendo, pues una apendicitis no la puedes evitar, pero procesos... que en otros contextos hubieran ido al hospital, la gente se quedaba en casa.
cosa que luego hemos sufrido la recuperación de toda esa patología Que se fue acumulando. posteriormente. Han venido pacientes luego muy evolucionados, con patologías que no se consultaron en su día y que ya estaban más evolucionadas ya en otras fases, ¿no? Pero es verdad que al principio nos preguntábamos todos que dónde se habían metido los Es que yo enfermos. recuerdo que lo ¿Dónde se decían. habían metido? Sí. También es otra cosa que como claro, con todo el mundo confinado, el COVID era la enfermedad respiratoria o infecciosa predominante, pero todas las que se transmiten por vía aérea dejaron de transmitirse también, gripe y otras cosas, ¿no? Entonces eso también te quita bastantes pacientes de urgencias. Casi solamente se atendía COVID y urgencias médicas, que bueno, no había otra manera, bueno, que tenían que venir. Sí, pero que te decían los cardiólogos que había menos infartos, te decían los cirujanos que había menos apendicitis, los neurólogos que apenas había ictus, es que era una cosa muy extraña, o sea, ¿cómo no va a haber? Que hay un número de Pero había apendicitis muertes. Pero había muertes. Bueno, Cristina, además, que las farmacias las convertisteis como en búnkers. Y tal. Y tu testimonio es especialmente importante porque además ya nos avanzabas que a los 4 días te pusiste, pero enfermísima además, ¿no? Que tuviste que ingresar. Y a ver, cuéntanos cómo fue la cosa. Pero a los 4 días de estar aquí o a los 5, Sí, estuvimos sí, el 4 de día marzo, 8 ¿no? de marzo. El día 8 de marzo, Yo me contagié con alguien de Madrid, con alguien de Madrid. sí. Y nada, estuve en casa durante 2 semanas pensando que tenía gripe A, porque estaba con muchísima fiebre, pero es que alguien de la farmacia se había muerto de gripe A, un paciente de la farmacia, y yo había estado con la hija, que después acabó en el hospital también, y yo pensaba que tenía eso. Pero después, al cabo de, pues eso, 2 semanas, un poco menos de 2 semanas, cuando ya estaba poniéndome cada vez peor, me llamó una amiga mía con la que había estado el día 8 y me dijo, estoy en La Paz con una neumonía bilateral, entonces a lo mejor tú tienes lo mismo que yo. Y Y además que esos primeros diagnósticos era como si fuera, sí, porque luego ya se normalizó horrible. estar enfermo, Claro. pero los primeros era, Sí. me voy a morir, o te estoy, Bueno, de hecho sí. no me puede tocar nadie, no puedo ver a mi familia. Claro. Después en el hospital era tremendo, porque allí pues te metían en la habitación y bueno, o sea, los de la limpieza te dejaban las sábanas, tal. Era un poco curioso, nadie te podía ir a ver. Y al principio había ese ritual del vestirse el EPI, aquel Después traje te tan traía complicado. eso, te llevaban en ambulancia y te traían en ambulancia a casa. Después yo llegué para casa y había contagiado a mi madre para el hospital, que casi se muere. Pero la farmacia siguió funcionando. No, la farmacia la cerraron La porque cerraron. yo contagié también Claro. a 2 chicas. Entonces, no, un poco traumático todo, sí. Y después, cuando volví para casa, estuve 2 meses encerrada, porque era la PCR, te la hacían positivo. Y te decían, dentro de 15 días te la volvemos a hacer. Positiva. Volví otra vez, positiva. Hubo un momento que yo llevaba 57 días positiva y salió un chino. Este hombre, y digo yo, pues yo igual, 57 días. Que yo no era pues, no éramos positivos, lo que pasa es que seguíamos dando, ¿no? Bueno, pero luego empezamos claro, era un poco al principio, luego ya Sí, empezamos a ver, Afinar. cuáles eran los niveles de positividad de la carga viral y de si eso suponía capacidad de transmisión o no, ¿no? De hecho, es que en mi casa yo estaba encerrada en la habitación y me traían la comida, me la dejaban allí en la puerta y se largaban. Pero claro, aquí se aprendía todo a golpes, ¿no? Todo así. Pero Juan, con los clientes tuviste ejemplos también de que se enfermaran, de que no... Nosotros tuvimos de todo. Sí. Tuvimos de todo. Desde que pedí el pasaporte de vacunación, Ya. claro, luego mirabas las listas. Pero llegaba un punto que escribía. ¿Lo pedíais o se daba por hecho que la gente que iba ya tal o pasabais lista, digamos? O sea, que entraba en el bar... Lo pedíamos y el que no lo tenía no entraba. Era una cosa súper estricta. De hecho, hubo cosas que en el sector sentaron mal. Hubo, no sé si extendiendo sus funciones, pero eran agentes de paisano que conocían a lo mejor al personal de puerta y le decían, bueno, va, que somos amigos, sabes que no hace falta dejar de pasar. Ya. Y luego le decía, ¿estás trabajando, verdad? Sí. Entonces, sabes lo que tienes que hacer. Entonces, esas cosas al final sentaron mal. Pero bueno, sí que hubo contagios en los locales, nos llamaban, se facilitaban los datos, íbamos todos a hacer PCRs, hubo una temporada que íbamos casi todos los lunes a hacer PCRs porque había habido algún Algún caso en el bar, caso claro, en el local. en el Un local. cliente que dijo que estuvo
en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Entonces, al final, toda la noche lucense, esa semana, a pasar por el hospital. a hacer test. Por suerte, Dios. tuvimos muy pocos contagios. Muy poquitos, la verdad. Yo estuve contagiado, pero asintomático, unos días en casa. Bueno, hice la cena de fin de año yo solo. Pero vamos, lo que fue el sector en sí, en Lugo por lo menos estuvo muy controlado, eso es verdad. Esto de lo primero que vivimos fue la escasez de material. Había escasez de mascarillas, como hablamos, y luego los métodos de diagnóstico, ¿no? Las PCRs, test de antígenos. Ahí al principio hubo muchísima confusión. ¿Cuáles eran los que valían, los que no valían? Luego tardó un tiempo también en ponerse en marcha o sea, la PCR en el coche, ¿no? El auto, el COVID auto, eso. Que yo creo que fue muy buena idea. Sí, Fue una... siguió mucho el procedimiento. Sí. Sí. Pero yo recuerdo sobre todo en la búsqueda de kits diagnósticos, las primeras semanas ya casi nos preocupaba eso más que las mascarillas. Pues yo recuerdo que pasamos de hacer, no sé, de hacer 100 PCRs o 50 PCRs al principio, y nos parecía que conseguir los kits para hacer eso era tremendo. El laboratorio no estaba preparado para asumir el diagnóstico molecular de tantas muestras, ni había máquinas, ni reactivos, etcétera. Y a la vuelta de 2 o 3 meses éramos capaces de hacer miles de PCRs al día, ¿no? Pero creo recordar Pero además que al principio se decía que valía antígenos, pero luego no valía, que era necesaria una PCR, que hubo una confusión con los métodos de diagnóstico inicialmente. Yo creo que más con el antígeno el problema de su positividad o no era decir en qué periodo se hacía la prueba, ¿no? Claro. La PCR es positiva antes y dura más tiempo positiva que no el antígeno, que el antígeno es positivo cuando tiene síntomas, ¿no? De lo que recuerdo. Claro. Sí. En esto de la escasez de material, sabríais mucho en las farmacias. ¿Cómo se movía esto? O sea, ¿cogíais lo que os llegaba o buscabais? Buscábamos, aparte con precios elevadísimos. Tenías que comprar pues cantidades que no sabías si después las ibas a vender o no. Bueno, ¿cuánto es lo máximo que llegaste a pagar, yo que sé, por una mascarilla o por una... Yo creo que 10 euros por 10 euros por mascarilla. Sí. Por las FP2, ¿no? Por las FP2. Sí. Yo recuerdo haber comprado FP2 a 8 o 9 euros. Pues que ya... Haber comprado, Es que tú tenías que venderlas. Pues vendíamos, pero le ganábamos poquísimo. Claro. Yo recuerdo haber comprado, creo que 7 u 8 FP2 a 8 o 9 euros y haberla repartido una a mi padre, otra a mi madre, a los miembros de la familia para... Era así. Pues para gestionar. Yo recuerdo carteles en las farmacias de no hay mascarillas. Claro, es que era así. Sí. Y las farmacéuticas mis farmacéuticas, ¿no? Las de la farmacia a la que voy siempre, que tenían cada una mascarilla quirúrgica con ¿sabes? Estas que llevan el hilo de metal aquí dentro, y todas las noches le sacaban el hilo de metal, las metían en el microondas 15 segundos y al día siguiente la volvían a usar. ¿Publicaste tú que se podía hacer eso o qué? No, esto lo hacían ellas. O la fabricación artesanal, ¿os acordáis? Que empezó a hacer mascarillas. Los trapos que no valían para... Al principio había mucha confusión, incluso con el tipo de mascarilla. Yo recuerdo una vez que vino un mensajero por allí, no sé qué venía a dejar, y venía con una mascarilla tipo de estas de la Primera Guerra Mundial, que llevaba una válvula. Sí, también. Pero la válvula lo que hacía era echar su aire concentrado hacia mí, que digo, este tío, este aliento, ¿de dónde viene? Era él, o sea, la válvula echaba su aire, te venía entera a la cara. Digo, oye, pero esto... Hicimos en el periódico una recopilación de mascarillas extrañas y recuerdo que había gente que iba con esa del Decathlon que puedes sumergirte y respirar sin hundirte, ¿sabes? Que es una cosa grande. Había uno así. Bueno, y después las pantallas. Sí, que también eso que se introducía en la pantalla. Pues muchísimas señoras venían con la pantalla. Muchísimas. Recuerdo que hablando de los pubs, en uno que hicimos online, que estaba Reyes, la de Versus, me había dicho, yo sí tengo que ponerme un EPI. Para estar en el pub, cierro. Y aquello tampoco era tan descabellado. Es decir, pues a lo mejor la gente de los pubs tiene que ir, bueno, con EPI o con...
Yo con Redis hablé muchísimo en la pandemia, pensábamos muy bien y era muy divertido todo. Porque al final tienes que usar la parte divertida porque estás en casa encerrado Claro. diciendo me estoy arruinando y deprimiendo, pues tenemos que reír. Bueno, claro, en vuestro caso además los costes, supongo que algunos caseros sí que los aliviaron, los que tenéis locales alquilados o tienen Sí, locales sí, claro. alquilados, pero bueno, que tenías que asumir un gasto, Sí, cerrado había que asumir un gasto sin hacer ningún ingreso. Claro, es verdad que hubo caseros que los aliviaron, otros que condonaron el 100% y otros que no, nada. Claro. Depende de los casos, también hay que entender que igual que nosotros tenemos un negocio, hay caseros que pueden prescindir de la renta que se les paga y otros que Y a lo otros que no mejor pueden, no Claro, pueden. claro. claro. Es cierto que nosotros tenemos un canal abierto con la Junta, casi directo, en reuniones habituales y fueron muy comprensivos con el sector. Ujú. Y gracias a eso yo creo que el sector en Galicia salió, no voy a decir que reforzado, porque tampoco salimos reforzados, pero salimos casi vivos todos. Entonces, bueno, eso está bien, pero vamos, sí que fue muy duro a nivel económico y a nivel psicológico el estar en casa encerrado. Nosotros que somos los que salimos de noche, que es cuando tienes esa sensación de libertad, de que nadie te controla, y estábamos encerrados en casa sin poder salir. Nos comían las paredes a todos. Es decir, vamos, nuestros WhatsApps ardían. Tengo anotado aquí como curioso también las falsas creencias que hubo durante esos días, ¿no? Y tengo anotado, pues eso, las fumigaciones, aquello de que nos dábamos el codo, que de Ah, sí. repente se olvidó, o la limpieza de la comida. O sea, que venías del supermercado y no, Desinfectábamos la fruta. y Y te desinfectábamos desinfectabas la fruta, bolsa del supermercado o la dejabas en cuarentena, que había gente que también valía. Sí, también la dejaba dejamos en cuarentena. También valía. Bueno, nosotros en otros países veíamos vídeos de algunos que montaban arcos de desinfección en entradas a los locales, como si fuera, sí. como el ganado cuando pasa y los rocian. Igual, y decir, madre mía, si tenemos que llegar a eso, lo mismo que decía de cierro. O empresas que los vendían. Y el Sí, gel sí. hidroalcohólico en las manos, Sí. que acababas con las manos Que acabas peladas con totalmente. O pasabas a la gente por una lámpara de rayos uva, por el gel Y hacer gel hidroalcohólico, hidroalcohólico, que también se hizo. Se hizo. Sí, es Oli, Y algunos. con glicerina y tal. Sí. Con la glicerina estaba bien, por lo menos, pues algo te hidrata un poco. hidrataba. Claro. La gente en el hospital llegó a perder la paciencia un poco. En Los general, compañeros. No, a ver, porque una cosa es ser, por ejemplo, no digo ya a lo mejor un médico, pero una enfermera o tal, el proceso de para entrar en una habitación, ponerse ese traje, quitárselo, desinfectarse, Sí, sí. el EPI, ponerse bien un EPI era todo, era una ceremonia. Y, Claro, y sí. tenía su liturgia, ¿no? Y El mucha gente no ritmo, sabía esto hacer. primero, esto segundo, esto tercero, y a la hora de quitarlo también, esto primero, esto segundo, esto tercero, ¿no? Es igual que para Y hacías eso muchas veces al día, Muchas veces, claro, claro. porque, bueno, cada vez que entrabas, salías de Claro. o sea, era muy, muy complicado psicológicamente también de tolerar. Y luego trabajar en esas condiciones, que, bueno, calor, sudar, en fin. Y con miedo. Con miedo, bueno, y ahí tengo que decir que la gente, los médicos, enfermeras, o sea, los profesionales que se enfrentaron a los pacientes, sobre todo en la primera época, donde el desconocimiento era mayor y el miedo era muy grande, le echaron bemoles. Y no vi quejas, o sea, de las especialidades, sobre todo las clínicas que tuvieron que enfrentarse a la enfermedad, la gente se ponía en fila para hacer lo que tenían que hacer. Que eso da gusto verlo en la profesión. Sí, porque Sí, la verdad es que sí. los medios de contagio, que hasta que se supo que evidentemente el principal es la respiración o los aerosoles. ¿Qué recuerdas de aquello, María? ¿Te acuerdas de las fumigaciones? Yo recuerdo el último día que fui físicamente a trabajar al periódico antes de empezar a teletrabajar. Bueno, técnicos del ayuntamiento fumigando el banco, la farola. Las barandillas. Y una señora que salía a la calle le decía, ay, pues fumígueme también esto de la puerta del portal, que me viene muy bien para desinfectar. Sí. Lo recuerdo perfectamente. Ese personaje fumigador todo el día, alguien trabajando todo el día fumigando y seguramente iría pensando. Pues todos estos consejos caseros de ellos, que la compra, pues la limpio con, yo qué sé, un litro de lejía con un cuarto de no sé qué, yo la limpio con no sé qué, yo la dejo en cuarentena, yo hago... Sí, hombre, es que hicimos cosas, Claro. pues eso. Los que teletrabajabais, os librabais del frío.
porque estabais en vuestra casa calentitos. Nosotros en el periódico teletrabajó, pues no sé, un 70 o 80%, pero los coordinadores íbamos siempre. Y entonces recuerdo que estábamos en redacción a lo mejor 4 o 5 personas. 4 o 5 personas con las ventanas abiertas. Y hay una foto de Joan Carlos Vidal y mía, Con el pluma. pero con el plumas y la capucha y el ordenador allí, las ventanas abiertas. Y es que no había manera, o sea, estabas congelado porque, a ver, en una zona donde trabajan varias personas, obviamente, se pone una norma, hay que abrir la ventana y hay que abrirla y es además lo que nos indicaban que había que hacer. Y hacía un frío, un invierno, o sea, una estancia grande, 4 personas y las ventanas abiertas, pues el plumífero, la capucha y los dedos congelados. Sí. Bueno, se hicieron cosas muy curiosas. Yo recuerdo también, yo creo que eran paramédicos de primaria en centros de salud, que se quejaban mucho los médicos de primaria de que todos los EPIs iban para el hospital y no para primaria, y que ellos también veían pacientes, y que una señora les hacía batas con bolsas de basura. Ah, sí, él quería traer. Atendía con la bolsa de Ay, basura, sí. sí. ¿Tenéis alguna anécdota de la farmacia de gente que fuera con peticiones extrañas? Bueno, lo que acabas de decir. Sí, bueno, las señoras, ya os digo, se puso de moda lo de la pantalla esta, y iban con la pantalla, Eso era como una pantalla de soldado. porque decían que no soportaban la mascarilla y entonces se Entonces ponían. llevaban la pantalla. Llevaban la pantalla. La pantalla no es efectiva. Sí, bueno, es menos que nada, Menos, pero sí. bueno, no es. Sí, claro. Bueno, pero claro, es que quiero decir, Yo ahí tengo entra y sale todo el aire. una anécdota con las mascarillas, que es así. Nosotros teníamos gracioso, ahora nos parece. Bueno, lo vemos con perspectiva, ahora podemos reír. Nosotros teníamos en el hospital, no sé, imagínate, 10.000 o 15.000 mascarillas que estaban ahí acumuladas de pedidos viejos y tal, pero que están caducadas. Que bueno, esto es como los yogures, que al final te los comes después, no pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento los profesionales, la población estaba muy sensibilizada, lógico, con el tema de que el material fuera de la máxima calidad, la protección máxima y tal, ¿no? Entonces teníamos, de las que no estaban caducadas, teníamos las suficientes para dar según las indicaciones que había en aquel momento. Luego, bueno, ya la transmisión era por aerosoles, ya había que llevarla a todo momento, bueno, pero un poco siguiendo las recomendaciones OMS del momento teníamos suficientes, pero siempre estamos con el miedo bueno, pues, imagínate que mañana nos vienen 1.000 pacientes, tenemos que quedar sin mascarillas, ¿no? Y pues, siempre estábamos, y si repartimos las caducadas, digo, hostia, pero mandar cajas por ahí que vea la gente que está caducada, nos van a comer y tal. Y entonces las empezamos a usar los de dirección. Y dice, bueno, pues nosotros no nos vamos a quejar, ¿no? Y así gastamos las caducadas nosotros y las buenas, digamos, las que eran de periodo normal, son las que que tienen que utilizar los profesionales. Y hemos seguido utilizando 4 años las mascarillas caducas aún ahora. Y aún quedan. Aún quedan allí, que yo digo, hombre, estas son las buenas, porque nadie cogió COVID o lo cogió más COVID que en otros sitios o tal, ¿no? La caducidad de una mascarilla también será una cosa un Entonces poco digo, activa, ¿no? Bueno, ya, pero Ya. claro, Sí, imagínate, no, pero queda muy mal llevar a la planto UCI una caja de Caducadas. mascarillas caducadas en la Hacer UCI un filtro físico. y al día siguiente, vamos, No es un fusilan a invento. todos. Digo, bueno, pues total, estos que la usen los de dirección, total, si cogen COVID o se mueren, ¿qué más da? Entonces, digo, bueno, pues las hemos usado hasta ahora. En esta epidemia de ahora de gripe, que volvimos que hay que poner mascarilla en el hospital y tal, bueno, allí siguen viniendo cajas de ese tipo y seguíamos poniendo. ¿Cómo había sido lo del viaje de Benidorm aquello que nos hizo saltar todas las alarmas? Que alguien Bueno, eso. nos dijo, de mayores de Benidorm, en plena... Un bulo, Sí. sí, un bulo, que resulta que había venido un autobús lleno de enfermos. La llamada tuya me acuerdo yo. Mensaje de WhatsApp de una auxiliar, creo. Sí, que había No sé, dicho, del hospital, oye, que nos decía, están... salgo del hospital y queda en urgencias un autobús del Inserso
lleno de Que viene de señores con Benidorm. COVID, que viene de Benidorm con COVID todos. Bueno, que el periódico nos saltaron todas las alarmas, la que se va a liar y tal, y luego era mentira. Como que de Benidorm luego se les manifestó el COVID y ya fueron directamente a Esto urgencias. recuerdo los que depositos. llamó María y dice, oye, que creo que tenéis un autobús un autobús del Inserso lleno de COVID en urgencia. Digo, me caigo muerta, me entero por ti. Digo, ¿esto cómo puede ser? Y a mí y tal, digo, ¿qué hablas? Digo, sí, no, era mentira. Luego la pobre trabajadora, bueno, claro, porque trascendió de dónde había salido, quién era y tal, y bueno, la llamamos y tal, bueno, no sabía ya cómo pedir perdón, se arrepintió mucho. Pero ¿y qué le pasaría por la cabeza? Bueno, qué sé yo, todo el mundo estaba muy ya, nervioso. claro, Aquella, sí, es me dijeron, es de buena tinta, pues se Ya. amplifica. El que lo recibe dice, oh, esto, qué bien, voy a llamar a María, al Progreso. Esto aquí hay No, a mí me movida llegó y tal. que andaba rulando, Sí, no era sé. una nota de voz de WhatsApp que grabó, imagínate, pues para mandarla a una amiga o lo que sea, y ese mensaje... Y lo que nos se decía empezó Juan, a- que los grupos de WhatsApp, eso era... Claro, estaba todo el mundo en dinamismo. el WhatsApp todo el rato y que Claro, estaban llegando... Si faltaba alguien en un local, por lo que fuera, porque estaba de vacaciones o porque ese día libraba por rotación, en tal sitio falta no sé quién, están todos Seguro que tiene contagiados, COVID. pero abren igual. O Claro. sea, era una barbaridad el nivel de Claro. bulos, de dimes y diretes, de tal. Ya. Y ya era un punto que queréis dejarnos trabajar. Ya. Si hay uno contagiado, Claro. seguro que están cerrados, porque las autoridades hacen su trabajo. Y si no, estará, a lo mejor está en la playa. Pero era algo que era todos los días. Y a nivel de discusiones con los clientes, ¿había que Vamos, echar a gente o sabía? Sí, habitualmente, sí. O sí, sí, sí. sea, que Incluso- gente decía, no, yo me quedo aquí porque sí, tal. Y... Momentos violentos de gente que no se quería poner las mascarillas, de gente que no quería cumplir la normativa por ningún lado, gente que además se acercaba a molestar sin mascarilla. O sea, era cada noche era casi Cada noche. algún momento de batalla. Porque encima, claro, cuando se pudo salir de noche, fue como abrir la puerta de San Fermín. Claro. Y se abrió la puerta de San Fermín de un lado, pero nosotros teníamos que dejar pasar a la gente a cuentagotas porque había que mantener un aforo limitado, unas distancias y la gente con cierta normativa y saber estar. Que por la noche, con un nivel de alcohol Ya. un poco elevado, es complicado. Sí que hubo momentos violentos, la verdad. Luego fue gratificante cuando recibimos la ola de solidaridad de todo el tiempo que estuvisteis cerrados. Eso os ha machacado, qué bien que volvéis. Pero claro, la parte de las restricciones y de las cumplidas fueron muy duras. Ya. Luego tenía yo anotado aquí aquel fenómeno de la policía de balcón, que era que supongo que la gente que podíais, los médicos que podíais estar en la calle o nosotros que podíamos salir porque sí, teníamos claro. un certificado, la gente te abucheaba desde los balcones, tío. O sea, Sí, las farmacéuticas estas que digo de la mascarilla me contaban que, o sea, que cerraban la farmacia y se iban andando a casa y la gente les gritaba por la calle y las insultaba. O sea, la gente del barrio que sabe que son de la farmacia, no, pero que te ven 2 calles más allá, que no saben de dónde vienes y qué haces en la calle y tal. o lo de sacar al perro, ¿no? Oye, es que como no tengo No perro, tienes no tenía perro. perro. Yo tengo perro y tuve una anécdota. gente se eso se también. compró perro Se para... compró un perro, o sacaba uno de peluche, uno de peluche. Yo te comentaba antes, María, en el periódico que mi hijo menor sacó un día al perro, pero es que los menores no podían sacar al perro. Ya. O sea, había unas cosas. Sí, había cosas... Y pasó a la policía y le llamó la atención. O sea, Y no pues le los niños dijo- no podían salir. Claro, le dijo, unas cosas. mira, es que tú no puedes sacar al perro, ¿no? Entonces él sacó el perro y yo ni lo pensé en aquel momento, porque bueno, es un perrillo pequeño que lleva 5 minutos sacarlo y volverlo a traer, no es que se fuera a dar un paseo lejos el crío. Claro, no tenemos aquí ningún niño para hablar, pero hay una generación que yo creo que quedó bastante afectada por este asunto, ¿no? Sí. Digamos, adolescentes que su primer puff o su primera noche de salir pues se retrasó un par de años. No sé si eso es bueno o malo. Por lo En visto, algún- malo, en ¿no? algún- Por lo que dicen. Sí, malo, A ¿verdad? ver, yo lo que he visto es que han cambiado la forma de relacionarse. O sea, ahora se hablan, yo hablo contigo, me presento, te pido el Instagram y Ya. nos vamos. Y luego hablamos por Y ya Instagram. por Instagram hablan. Claro. Que esto antes no es así. O sea, hablaban y hablaban, Ya. no pasaba nada. Ahora no, ahora se dan el Instagram y luego siguen hablando. Pero eso es por la pandemia, no sé.
Claro, Lo sé, lo sé. yo creo... Se no pudo que haber fuera la desencadenado pandemia, un sino que poco, ¿no? Se acostumbraron a hacer eso a lo mejor durante ese tiempo que no salieron, que era su inicio de salir. Su forma de relacionarse fue a través de las redes sociales. Y ahora continúan con ese punto, porque a lo mejor la habilidad social de comunicarse con alguien desconocido Puede ser. que se practica en esos primeros años de salir. A ver, confluiría que las redes Claro. sociales obviamente es un método de comunicación. Sí, Yo tengo hijos adolescentes y me llama la atención que nosotros en nuestra época teníamos que salir y ellos ahora no tienen por qué salir para relacionarse. Y a veces nos cuesta a los adultos entenderlo. ¿Qué haces? Pues estoy hablando con mis amigos, te dicen. Y digo, pero con tus amigos, ¿por qué no sales y hablas como siempre se hizo? También lo hago, dice, pero lo hago así también. Y pueden tener una actividad social muy amplia, pero puede que la pandemia sí que contribuyera a ese proceso o acelerar a ese proceso. sí, a retraerlos un poco en cuanto a... También lo del contacto físico, hablábamos de lo del codo, pero yo creo que la gente sí que habla un poco más, ¿no creéis? Que habla un poco más separada, Puede ser. o a lo mejor no toda. Yo creo que nos vamos olvidando ya. Os olvidéis totalmente. Bueno, pero se dan menos besos que antes, yo creo que sí. Se da menos besos. Yo creo que Quizás sí. sí, un poco sí. Porque antes te presentaban a alguien y es lo primero. Pero eso igual es por el género y tal, ¿no? Sí, puede ser también. O sea, por estas guerras que tenemos ahora de no me No des besos, creo, que me- ¿tú crees? Yo creo que Pues por el COVID. Es un poco contrasentido, nos hemos veníamos acostumbrado hablando, un poco a que eso. es un poco contrasentido ver a un señor que va dando la mano y hasta que llega una mujer que para de dar la mano y le da 2 besos. Sí. Eso es una cosa que no. Sí, yo le contaba antes que veía a Ábalos en unas imágenes de archivo haciendo eso, ¿no? O sea, un círculo de gente dando la mano a los señores y llega una señora y le da 2 besos. Y entonces, pensando en Ábalos, que lo tengo un poco en la cabeza, esto que empezaste a contar antes, de que recurríais para la compra de mascarillas, de que Sí, recurríais a- sí, porque es que o sea, los proveedores normales, lo que son las cooperativas farmacéuticas y todo esto, no tenían. Claro, Entonces, pues empezaron a aparecer gente extraña al sector, gente de otros sectores que importaba ya de China y que pero importaba otras cosas, otras ¿no? cosas y se metió en la cosa de las mascarillas, claro que sí, y los test de antígenos también. Eso sí pasó. Pero bueno, era gente que tenía por lo menos una reputación de otros sectores, o también aparecieron algunos que no tenían Yo creo que reputación. la mayoría eran paracaidistas. Cayeron ahí o se metieron Pero bueno, ahí. algún contacto tendrían que Tendrían tener. también yo creo que hubo importación, o sea, gente que se juntó varios para hacer importaciones, ¿sabes? Algunas la pararon incluso en Barajas y las habían requisado y tal. Claro. Vamos, ¿que tú crees que hay gente que tuvo que hacer mucho dinero? Hombre, yo creo que sí. Hubo épocas que ya te digo, yo recuerdo 10 euros serían pocas, pero yo recuerdo eso, ¿eh? Sobre todo las FP2. Ujú. Y no valía eso, ese material. Entonces, No, claro que no, por supuesto. y los test también. Los test empezaron a bajar, ¿no? Pero al principio eran caros. Caros para lo que es el El producto en sí. producto en sí, Tiene un ¿no? coste, igual que las mascarillas, su coste no es elevado. No, El tema de los test sí que ha cambiado yo creo, la estructura de diagnóstico de las enfermedades infecciosas con este tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero radicalmente. Porque mira que ahora ya ahí nos yo hacemos el creo que sí que no lo gripe, hicieron muy bien Claro, las yo recuerdo autoridades en ese sentido. toda mi vida No profesora identificar eso antes. para diagnosticar, hablo de hace 10 años, no hace 30, ¿no? Para diagnosticar una gripe, bueno, siempre síndrome gripal. No sabías muy bien si era gripe, si era adenovirus, si era lo que fuera, ¿no? Porque no tenías disponible la Claro. PCR, ¿no? Lo hacías en casos muy concretos, en pacientes muy graves, bueno, no estaba dentro de la rutina del hospital. Y hoy en día la gente sabe si tiene gripe, COVID o virus sincitial respiratorio y lo hace en su Lo casa, ¿no? hace ese contexto. Y en el hospital esto, ya con la misma prueba, pues ya tienes una batería de virus respiratorios, ya te enfoca muy bien al paciente, ¿no? Y esto no lo teníamos hace 4 años, y eso sí que se ha quedado aquí. Ujú. Sí. Yo quería, precisamente, a que me das pie a hablar de ahora de qué en vuestros sectores, qué es lo que sí que cambió, ¿no? Dices eso y hay alguna cosa más en los procesos o de cribado o de la propio funcionamiento del hospital. ¿Hay más cosas que hayan cambiado?
Bueno, lo de la capacidad diagnóstica para enfermedades transmisibles ha cambiado de forma radical. La capacidad de laboratorio de diagnóstico, no sé, 10 veces, yo no sé, o 100 veces más, ¿no? Es una cosa que ha cambiado radicalmente en todos los hospitales. Una cosa que yo agradecí de ver, además, bueno, yo llevaba poco tiempo en dirección y para mí fue un aprendizaje muy, muy importante, es ver en aquel momento, cuando estábamos peor, cómo la gobernanza un poco de los procesos y del hospital, que normalmente siempre del hospital, bueno, de la estructura sanitaria, ¿no? Que siempre es de arriba para abajo, en aquel momento todo el mundo tenía, todos estábamos alineados, mirando para el mismo sitio y con los mismos objetivos y con muchas ganas de llevarnos bien, entre comillas, todos, ¿no? La parte gestora, la parte clínica, la parte quirúrgica, y cómo todos los profesionales, todos, sanitarios y no sanitarios del hospital, ¿no? Estaban todos mirando para el mismo sitio y cómo había una especie de sensación de cogobernanza que era de abajo arriba, ¿no? Más que de arriba abajo. Estábamos todos muy, muy comprometidos Pero con quieres el decir que sistema. quedó algo de eso. Y de eso algo yo creo que se ha quedado. No es Ya. la intensidad que había entonces, porque, bueno, de las crisis, bueno, se te olvida enseguida todas estas cosas, pero un poco esa sensación dentro del hospital yo creo que no se ha ido del todo, ¿no? A lo mejor según pase el tiempo será Varias menos. cosas, sí. El uso del SMS para avisar a los pacientes, Bien. para avisar de cosas de, yo qué sé, la campaña de vacunación, Sí, sí. que ahora tienes que organizar cualquier campaña de vacunación y es una tontería al lado de las, ¿no? De las que lleváis. Esas cosas sí que también Sí. han cambiado. Me acuerdo de Radar COVID, aquello fue un fracaso bueno, ¿eh? ¿Os acordáis? Absolutamente. Ah, sí, es Radar verdad. COVID, que lo instalabas en el móvil y te iba a decir dónde estaban los enfermos, ¿no? Y no sirvió para nada. Allí también alguien ganó dinero, Sí, seguramente. seguro. Una cosa que sí que cambiamos estructuras de forma muy rápida en aquellos tiempos y nosotros grabamos en vídeo, eh, comentamos, digo, coño, todo esto que, porque la fisonomía de las plantas de hospitalización se modificó muchísimo en poco tiempo eh, y con toda la gente, con los EPIs y toda la historia y tal, y grabamos en vídeo todos aquellos cambios estructurales, porque digo, bueno, esto dentro de 5 años, cuando lo contemos, nadie lo va a creer que el hospital estaba organizado de esta otra manera, ¿no? Todos los mamparas, todo lo que se hizo, que muchas cosas se han echado para atrás ya, pues ya no hacen falta, ¿no? Y, y hemos intentado en varios momentos, bueno, cuando acabe la pandemia lo montamos y lo enseñamos y tal. Y como parece que nunca acaba del todo el COVID, pues nunca, no hemos encontrado todavía el momento de montarlo, ¿no? Pero tenemos ese Juan, y en la hostelería, a ver, yo, bueno, lo tuyo es el ocio nocturno, pero yo llevo especialmente mal las cartas en QR, que es algo que Sí. se mantuvo y Sí, no es tiene que- mucho sentido. es que además te están diciendo que no leas QRs con el móvil, que es un foco De virus. de virus, y eso sigue Sigue ahí. A ver, a mí tampoco es que me gusten. Entiendo la parte de ellos, la comodidad de no tener que imprimir Ya. y el ahorro y el no andar con la carta de un lado para otro. Pero sí que es cierto que los clientes que somos un poco más que ya tenemos canas en la barba, nos gusta ojear. Es igual que leer un libro en una tablet. Yo prefiero ojearlo también. Ahora, han ido con los tiempos, les han dado herramientas para que se adapten y yo creo que está bien. Ahora, el tener la carta en papel para quien la desee también creo que sería importante. Porque además hay gente, sobre todo gente mayor, que a la hora de leer un QR y de leer una pantalla de un móvil con todo el menú y demás, es un poco complejo, vamos. Claro. Y el ocio nocturno, nada, como siempre, no hay Nocturno, nada. Bueno, a mí Bueno. no me da la impresión desde fuera que no, básicamente es lo mismo. A ver, ha cambiado un poco la forma de relacionarse de la gente, lo que hablábamos antes. Ha nacido el tardeo, aquello del tardeo, como estábamos tocados, la gente se iba de fiesta y de copas a partir de las 4 de la tarde, especialmente en zonas donde hay terrazas. Se valora mucho el tener espacios más abiertos, el tener terrazas y todo lo demás. Pero bueno, es que el ocio nocturno en realidad somos lo que somos, ¿no? Somos locales de noche para que la gente tome copas, baile, se divierta. Nosotros vendemos ocio, efectivamente.
Entonces, bueno, esa oferta sí que la vas adaptando. Ahora, por ejemplo, hay el boom de tener DJs y todo lo demás, que antes de la pandemia no había. Pero sí, básicamente es lo mismo. Cuidamos mucho más la imagen, cuidamos mucho más la limpieza. Todo este tipo de cosas sí que se han mantenido. Que antes a lo mejor entrabas en un local de noche y muchos tenían pinta de, todos recordaremos locales a los que hemos ido, que tenían pinta de antros, en realidad, con suelos pues, o de madera gastada, de tierra. Ahora estamos todos con locales mucho. Yo creo que hemos avanzado en lo que es estética e imagen, sobre todo. También Una me da la cosa, perdona, impresión... que sí que se ha quedado en la hostelería es que ya no vamos a cenar a las 12 de la noche. Sí, se han adelantado. Sí, Y eso se quedó. sí, un poco más Lo pusimos una vez. Eso se ha El quedado. ocio nocturno. El horario de cierre de las 3 de la mañana nos lo mantuvieron. Si mantenían el horario de la hostelería de día hasta la 1 de la madrugada y a nosotros hasta las 3, éramos felices. Fue muy complejo porque había que poner de acuerdo a todo el sector, no solo a nivel Galicia, sino a nivel España. Pero bueno, nosotros pensamos que era un momento en el que se podía haber intentado eso. Se valoró, no salió adelante, pero bueno, hubiera sido una apuesta que nuestros empleados estaban felices también, se iban a las 3 de la mañana para casa. Claro, Lo que te iba a decir, tengo la sensación que también las relaciones laborales también cambiaron un poco, ¿no? Digamos que la gente, los empleados cumplen más los horarios y antes se cumplían menos, porque Sí, se hicieron un poco más estrictos para todo el mundo, ¿no? sí, se cumplen los horarios, mucho más. Sí. En el día, todo esto de que se hacen un montón de horas, yo creo que pasa ya en muy pocos locales, muy pocos locales. De hecho, debe ser luego locales que en fiestas trabajan muchas horas y luego cierran la semana siguiente por compensación de horas y todo lo demás. Yo creo que se ha valorado, no solo en la hostelería, sino en general, el tiempo libre. Que antes a lo mejor vivíamos más para trabajar, más esclavos, más tal, y de repente nos dimos cuenta de que esto se puede parar de golpe y hay que vivir un poco y no estar siempre esclavizados con el trabajo. Especialmente nosotros en ocio nocturno, que nuestro trabajo es cuando los demás están de fiesta. Ya. Claro, tu fiesta que es un lunes, un martes, un miércoles, es complicado. Entonces la gente sí que ha valorado el decir, pues yo no quiero trabajar todos los días, yo prefiero venir jueves, viernes o prefiero venir solo sábados para librar. Sí, sí, sí. Y ya te digo, los horarios sí se cumplen, yo creo que de forma muy generosa. Cristina, y en tu sector, en las farmacias, bueno, o si lo creo quieres que ver más ampliamente en lo que es el comercio, a lo mejor un poco. Yo creo que en la farmacia también, lo que cambió también un poco en la farmacia es que la gente se acostumbró también a preguntar más en la farmacia y a depender menos del médico de atención primaria. Eso muchas veces, sí, porque muchas veces estaban cerrados los ambulatorios. Entonces, bueno, esas cosas, yo creo que la farmacia ganó un papel sanitario importante en la pandemia. Y respondimos, yo creo que bien, y la población no, pues lo tuvo en cuenta esto, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y lo nuestro, María, qué? En Yo el creo periodismo que- que nosotros creo Yo creo que igual, igual. ¿no? Yo diría que sí. El otro día la Asociación esta de Informadores Sanitarios hizo una encuesta sobre la pandemia, sobre si había cambiado, bueno, el trabajo del periodismo sanitario, el reconocimiento de la Sí. especialización y tal, y la conclusión es que igual o peor. O sea, que yo creo que no ha cambiado nada. Pues yo creo que ya los medios estamos en crisis constante, ¿no? Sobre todo los periódicos. Entonces es difícil valorar si nos afectó. Yo tuve que hacer un estudio para la universidad sobre ese proceso y estuve revisando datos de audiencia y en lo que es el progreso digital, aquella primera semana o las 2 primeras semanas batimos récords Hombre, de visitas. Yo no veo el ojo. Y el papel no se resintió, se vendía. Lo que nos ocurrió fue que tuvimos que buscar canales alternativos para venderlo, Claro. porque, por ejemplo, los bares se dieron todos de baja y esos bares hubo que recuperarlos después. Entonces, como en todo, no Algunos se quedan, ¿no? se quedan, no los recuperas entonces porque, como decimos muchas veces, si cambias algo, corres el riesgo de que luego ya no se mantenga. Entonces, ¿Y no crees que ahora hay más información sanitaria en el progreso, concretamente, de la que había en 2018? No, puede que Yo creo que eso se ha quedado también un interés, yo creo, de la sociedad por ese tipo de no ha habido interés por ese tipo de información.